Las fuerzas morales, una obra de José Ingenieros. Las fuerzas morales se transmutan sin cesar en la humanidad. En el perpetuo fluir del universo nada es y todo deviene, como anunció el oscuro Heráclito de Efesio. Al par de lo cósmico, lo humano vive en eterno movimiento. La experiencia social es incesante renovación de conceptos, normas y valores. Las fuerzas morales son plásticas, proteiformes, como las costumbres y las instituciones. No son tangibles ni mensurables, pero la humanidad siente su empuje, imantan los corazones y fecundan los ingenios. Dan elocuencia al apóstol cuando predica su credo, aunque pocos lo escuchen y ninguno le siga. Dan heroísmo al mártir cuando afirma su fe, aunque le hostilicen escribas y fariseos. Sostienen al filósofo que medita largas noches insomnes, al poeta que canta un dolor o alienta una esperanza, al sabio que enciende una chispa en su crisol, al utopista que persigue una perfección ilusoria. Seducen al que logra escuchar su canto sirenio, confunden al que pretende en vano desoírlo. Son tribunal supremo que transmite al porvenir lo mejor del presente, lo que embellece y dignifica la vida. Todo rango es transitorio si su sanción inapelable. Todo rango es transitorio sin su sanción inapelable. Su imperio es superior a la coacción y a la violencia. Las temen los poderosos y hacen temblar a los tiranos. Su heráclea firmeza vence pronto o tarde a la injusticia, la hidra generadora de la inmoralidad social. El hombre que atesora esas fuerzas adquiere valor moral, recto sentimiento del deber que condiciona su dignidad. Piensa como debe, dice como siente, obra como quiere. No persigue recompensas ni le arredran desventuras. Recibe con serenidad el contraste y con prudencia la victoria. Acepta las responsabilidades de sus propios yerros y rehúsa su complicidad a los errores ajenos. Solo el valor moral puede sostener a los que impiden la vida por su patria o por la doctrina, ascendiendo al heroísmo. Nada se les parece menos que la temeridad ocasional del matamoros o del pretoriano, que afrontan riesgos estériles por vanidad o por mesada. Una hora de bravura episódica no equivale al valor de Sócrates, de Cristo, de Spinoza, constante convergencia de pensamiento y de acción, pulcritud de condena frente a las insanas supersticiones del pasado. Las fuerzas morales no son virtudes de catálogo, sino moralidad viva. El perfeccionamiento de la ética no consiste en reglosar categorías tradicionales. Nacen, viven y mueren en función de las sociedades. Difieren en el Rig Veda y en la Ilíada, en la Biblia y en el Corán, en el romancero y en la enciclopedia. Las corrientes en los catecismos usuales poseen el encanto de una abstracta vaguedad que permite acomodarlas
a los más opuestos intereses. Son viejas, multiseculares, están ya apergaminadas. Las 4 virtudes cardinales, prudencia, templanza, coraje y justicia, eran para los socráticos formas diversas de una misma virtud. La sabiduría las conservó Platón, pero supo idealizar la virtud en un concepto de armonía universal. Aristóteles, en cambio, las descendió a ras de la tierra, definiendo la virtud como el hábito de atenerse al justo medio y evitar en todos los extremos. De esta noción no se apartó Tomás de Aquino, que a los cardinales del Estagirita agregó las teologales, sin evitar que sus continuadores las complicaran. Estáticas, absolutas, invariables, son frías escorias dejadas por la fervorosa moralidad de culturas pretéritas, reglas anfibológicas que de tiempo en tiempo resucitan nuevos retóricos de añejas teologías. Ponen la virtud en el justo medio poner la virtud en el justo medio fue negarle toda función en el desenvolvimiento moral de la humanidad, punto de equilibrio entre fuerzas contrarias que se anulan. La virtud resultó apenas una prudente transacción entre las perfecciones y los vicios. La concepción dinámica el universo relega a las vitrinas de museo esas momias éticas inútiles ya para el devenir de la moralidad en la historia humana. Solo merecen el nombre de virtudes las fuerzas que obran en tensión activa hacia la perfección, funcionales, generadoras. En su vidente libro de juventud escribió Renan: el gran progreso de la reflexión moderna ha sido sustituir la categoría del devenir a la categoría del ser, la concepción de lo relativo a la concepción de lo absoluto, el movimiento a la inmovilidad. Pocas sentencias son más justas que la del sutil maestro del idealismo. Para una joven generación de nuestro tiempo es esencial conocer las fuerzas morales que obran en las sociedades contemporáneas, virtudes para la vida social que no descansan bajo ninguna cúpula. Más que enseñarlas o difundirlas, conviene despertarlas en la juventud que virtualmente las posee. Si la catequesis favorece la perpetuación del pasado, la mayéutica es propicia al florecimiento del porvenir. Dichosos los pueblos de la América Latina si los jóvenes de la nueva generación descubren en sí mismos las fuerzas morales necesarias para la magna obra, desenvolver la justicia social en la nacionalidad continental. Juventud, entusiasmo, energía. Primero, de la juventud. Jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado. Atenea inspira su imaginación, da pujanza a sus brazos, pone fuego en sus corazones. La serena confianza en un ideal invierte su palabra en sentencia y su deseo en imperio. Cuando saben querer, se allanan a su voluntad las cumbres más vetustas.
sabia renovadora de los pueblos, ignoran la esclavitud de la rutina y no soportan la coyuntura de la tradición. Solo sus ojos pueden mirar hacia el amanecer sin remordimiento. Es privilegio de sus manos esparcir semillas fecundas en surcos vírgenes, como si la historia comenzara en el preciso momento en que forjan sus sueños. Cada vez que una generación envejece y reemplaza su ideario por bastardeados apetitos, la vida pública se abisma en la inmoralidad y en la violencia. En esa hora deben los jóvenes empuñar la antorcha y pronunciar el verbo. Es su misión renovar el mundo moral. En ellos ponen sus esperanzas los pueblos que anhelan ensanchar los cimientos de la justicia, libres de dogmatismos, pensando en la humanidad mejor, pueden aumentar la parte de felicidad común y disminuir el lote de comunes sufrimientos. Es ventura sin par la de ser jóvenes en momentos que serán memorables en la historia. Las grandes crisis ofrecen oportunidades múltiples a la generación incontaminada, pues inician en la humanidad una fervorosa reforma ética, ideológica e institucional. Una nueva conciencia histórica deviene en el mundo y transmuta los valores tradicionales de la justicia, el derecho y la cultura. Intérpretes de ella, los que entran en la vida siembran fuerzas morales generadoras del porvenir, desafiando el recrudecer de las resistencias inmorales que apuntalan el pasado. Los jóvenes cuyos ideales expresan inteligentemente el devenir constituyen una nueva generación que es tal por su espíritu, no por sus años. Basta una sola pensadora y actuante para dar a su pueblo personalidad en el mundo. La justa previsión de un destino común permite unificar el esfuerzo e infundir en la vida social normas superiores de solidaridad. El siglo está cansado de inválidos y de sombras, de enfermos y de viejos. No quiere seguir creyendo en las virtudes de un pasado que hundió al mundo en la maldad y en la sangre. Todo lo espera de una juventud entusiasta y viril. La juventud es levadura moral de los pueblos. Cada generación anuncia una aurora nueva, la arranca de la sombra, la enciende en su anhelar inquieto. Si mira alto y lejos, es fuerza creadora. Aunque no alcance a cosechar los frutos de su siembra, tiene alguna recompensa en la sanción de la posteridad. La antorcha lucífera que se apaga nunca. La antorcha lucífera no se apaga nunca, cambia de manos. Cada generación abre las alas donde las ha cerrado la anterior para volar más lejos, siempre más. Cuando la generación la cierra en el presente, no es juventud, sufre de senilidad precoz. Cuando vuela hacia el pasado, está agonizando, peor, ha nacido muerta. Los hombres que no han tenido juventud piensan en el pasado y viven en el presente, persiguiendo las satisfacciones inmediatas que son el premio de la domesticidad, débiles por
por resignados, escépticos, acatan con una fatalidad el mal que los rodea, aprovechándolo si pueden. De seres sin ideales, ninguna grandeza esperan los pueblos. La juventud aduna el entusiasmo por el estudio y la energía de la acción, que se funden en el gozo de vivir. El joven que piensa y trabaja es optimista acerca de su corazón, a la vez que eleva su entendimiento. No conoce el odio ni le atormenta la envidia. Cosecha las flores de su jardín y admira las del ajeno. Se siente dichoso entre la dicha de los demás. Ríe, canta y juega. Ama, sabiendo que el hado es siempre propicio a quien confía en sus propias virtudes generadoras. La juventud es prometeana cuando asocia el ingenio y la voluntad, el saber y la potencia, la inspiración de Apolo y el heroísmo de Hércules. Un brazo vale 100 brazos cuando lo mueve un cerebro ilustrado. Un cerebro vale 100 cerebros cuando lo sostiene un brazo firme. Descifrar los secretos de la naturaleza en las cosas que la constituyen equivale a multiplicarse para vivir entre ellas, gozando sus bellezas, comprendiendo sus armonías, dominando sus fuerzas. Los jóvenes tocan a arrebato en toda generación. No necesitan un programa que marque un término, sino ideales que marquen el camino. La meta importa menos que el mundo. Quien pone bien la proa no necesita saber hasta dónde va, sino hacia dónde. Los pueblos, como los hombres, navegan sin llegar nunca. Cuando cierran el velamen, es la quietud, la muerte. Los senderos de perfección no tienen fin. Belleza, verdad, justicia. Quien sienta avidez de perseguirlos, no se detenga ante fórmulas reputadas intangibles. En todo arte, en toda doctrina, en todo código, existen gérmenes que son evidentes anticipaciones, posibilidades de infinitos perfeccionamientos. Frente a los viejos que recitan credos retrospectivos, entonan los jóvenes himnos constructivos. Es de pueblos exhausto contemplar el ayer en vez de preparar el mañana. Dos grandes ritmos sobresaltan en la hora actual a los pueblos. Anhelan realizar en la sociedad la armonía justa de los que trabajan por su grandeza, extendiendo a todos los hombres el calor de la solidaridad. Desean que las nacionalidades venideras sean algo más que fortuitas divisiones políticas, corroídas por la voracidad de facciones enemigas. Toda la historia contemporánea converge a predecir el acrecentamiento de la justicia social y la agrupación de los débiles estados afines en comuniones poderosas. Una ilustrada minoría de la nueva generación cree que los pueblos de nuestra América Latina están predestinados a confederarse en una misma nacionalidad continental. Lo afirma solemnemente y parece dispuesta a tentar la vía, creyendo que si no llegara a cumplirse el destino,
sería inevitable su colonización por el poderoso imperialismo que desde a 100 años acecha. Los hombres envejecidos no ven la magnitud de ambos problemas, niegan la urgencia de asentar sobre más justas bases el equilibrio social, niegan la necesidad de solidarizar nuestros pueblos como única garantía de su independencia futura. Es misión de la juventud tomar a los ciegos de la mano y guiarlos hacia el porvenir, arrastrarlos si dudan, abandonarlos si resisten. Todo es posible, menos convencerlos. A cierta altura de la vida, la ceguera es un mal irreparable. Los jóvenes pierden su tiempo cuando esperan impulso de los viejos. Es más razonable obrar sin ellos, como hicieron otrora los próceres cuando supieron hacerse independientes y sembrar los 20 gérmenes de una civilización continental. Del entusiasmo. El entusiasta y osada ha de ser la juventud. Sin entusiasmo no se sirven hermosos ideales, sin osadía no se acometen honrosas empresas. Un joven escéptico está muerto en vida para sí mismo y para la sociedad. Un entusiasta expuesto a equivocarse es preferible a un indeciso que no se equivoca nunca. El primero puede acertar, el segundo jamás. El entusiasmo era ya para los platónicos una exaltada inspiración divina que encendía en el ánimo el deseo de lo mejor. El entusiasmo es la salud moral, embellece el cuerpo más que todo otro ejercicio. Prepara una madurez optimista y feliz. El joven entusiasta corta las amarras de la realidad y hace converger su mente hacia un ideal. Sus energías son puestas en tensión para la voluntad y aprende a perseguir la quimera soñada. Olvida las tentaciones egoístas que empiezan en la prudencia y acaban en la cobardía. Adquiere fuerzas desconocidas por los tibios y los timoratos. El enamorado de un ideal de cualquiera, pues solo es triste no tener ninguno. Es una chispa, contagia a cuanto le rodea el incendio de su ánimo apasionado. El entusiasta despierta los temperamentos afines, los conmueven, los afiebran hasta atraerlos a su propio camino. Obran como si todo obedeciera a su gesto, como si hubiera fuerza de imán en sus deseos, en sus palabras, en su sonido mismo de su voz, en la inflexión de su acento. La juventud termina cuando se apaga el entusiasmo. No hay mayor privilegio que el de conservarlo hasta muy entrada la edad viril. Es don de pocos y parece milagro en quien lo atesora hasta la ancianidad, como Sócrates a su demonio inspirador. En ese único secreto reside la eficacia de los escritores fieles a su doctrina y que saben afirmarla, proclamarla, repetirla en 100 formas como la del torbellino, apasionadas. Son los heraldos de su tiempo y encuentran eco en el corazón de la juventud. Siempre esquiva al razonamiento frío,
enemiga de los sofistas, solapados en los capciosos contemporáneos, solo cosechan simpatía de los que siembran su propio entusiasmo. La juventud escéptica es flor sin perfume. La juventud escéptica es flor sin perfume. De jóvenes sin credo se forman cortesanos que mendigan favores en las antesalas, retóricos que hilvanan palabras sin ideas, abúlicos que juzgan la vida sin vivirla, valores negativos que ponen piedras en todos los caminos para evitar que anden otros lo que ellos no pueden andar. El hombre que se ha marchitado en una juventud apática crea pronto una vejez pesimista por no haber vivido a tiempo. La belleza de vivir hay que descubrirla pronto o no se descubre nunca. Solo el que ha poblado de ideas su juventud y ha sabido servirlos con fe entusiasta puede esperar una madurez serena y sonriente, bondadosa con los que no pueden, tolerante con los que no saben. Los ideales dan confianza a las propias fuerzas. Para ser entusiasta no basta ser joven de años. Hay que formarse un ideal sobreponiéndose a las imperfecciones de la realidad y concibiendo por la imaginación sus perfecciones posibles. Para servirlo eficazmente hay que entregarse a él sin reservas y debe ser fruto de la experiencia propia. Si ha de embellecer la vida, el que se apasiona ciegamente es un fanático al servicio de pasiones ajenas. Sin estudio no se tienen ideales, sino fanatismos. El entusiasmo vidente de los hombres que piensan no es confundible con la exaltada ceguera de los ignorantes. El entusiasmo es incompatible con la superstición. El uno es fuego creador que enciende el porvenir, la otra es fuego paralizante que se refugia en el pasado. El entusiasmo acompaña a las creencias optimistas, la superstición a las pesimistas. Aquel es confianza en sí mismo, esta es renunciamiento y temor a lo desconocido. Los entusiastas saltan cada amanecer el cerco de un jardín para aspirar el perfume de nuevas flores. Los supersticiosos entran cada crepúsculo al mismo cementerio. El entusiasmo es ascua, la superstición es ceniza de la energía. La inercia frente a la vida es cobardía. El hombre incapaz de acción es una sombra que se escurra en el anónimo del pueblo. Para ser chispa que se enciende, fuego que templa, rea que ara, debe llevarse el gesto hasta donde vuele la intención. No basta en la vida pensar un ideal, hay que aplicar todo el esfuerzo a su realización. Cada ser humano es cómplice de su propio destino. Miserable es el que malbarata su dignidad, esclavo el que se forja la cadena, ignorante el que desprecia la cultura, suicida el que vierte la cicuta en su propia copa. No debemos maldecir la fatalidad
para justificar nuestra pereza. Antes debiéramos preguntarnos en secreta intimidad, ¿volcamos en cuanto hicimos toda nuestra energía? ¿Pensamos bien nuestras acciones primero y pusimos después en hacerlas la intensidad necesaria? La energía no es fuerza bruta, es pensamiento convertido en fuerza inteligente. El que se agita sin pensar lo que hace no es un energeta, ni lo es el que reflexiona sin ejecutar lo que concibe. Deben ir juntos el pensamiento y la acción, como brújula que guía y hélice que empuja. Para ser eficaces, ahonde más su arado el labriego, para que la mies sea proficua. Haga más hijos la madre para enjardinarse el hogar. Ponga el poeta más ternura para invitar corazones. Repique más fuerte el yunque, el herrero que quiera vencer al metal. La acción carece de eficacia cuando escasea la energía. Para adaptarse a la naturaleza y transformarla en beneficio propio, el hombre debe obtener el rendimiento máximo de su esfuerzo ordenado y continuado. En las grandes y en las pequeñas contingencias, la acción debe ser suficiente para alcanzar el resultado, sin que vacile en mitad del camino, sin que desmaye al llegar a la meta. El pensamiento vale por la acción que permite desarrollar. El hombre piensa para obrar con más eficacia y multiplicar el área en que se desenvuelve su actividad. Corrompen el alma de la juventud los retardados filósofos que aún la entretienen con disputas palabristas, en vez de capacitarla para tratar los problemas que interesan al presente y al porvenir de la humanidad. Los jóvenes deben ser actores en la escena del mundo, midiendo sus fuerzas para realizar acciones posibles y evitando la perplejidad que nace de meditar sobre finalidades absurdas. El primer mandatario de la ley humana es aprender a pensar. El segundo es hacer todo lo que se ha pensado. Aprendiendo a pensar se evita el desperdicio de la propia energía. El fracaso es debido a simple ignorancia de las causas que lo determinan. Para hacer bien las cosas hay que pensarlas certeramente. No las hacen bien los que piensan mal. Cosas hay que pensarlas certeramente. No las hacen bien los que piensan mal, equivocándose en la evaluación de sus esfuerzos, como el niño que, errando el cálculo de la distancia, diera en tirar guijarros contra el sol que asoma en el horizonte. Nunca se equivoca el que ha aprendido a medir las cosas a que aplica su energía. No se arredra jamás quien ha educado su eficacia mediante el esfuerzo
coordinado y sistemático. La confianza en sí mismo es una elevación de la propia temperatura moral. Llegando al rojo vivo, se convierte en fe que hace desbordar la voluntad con pujanza de avalancha. Así ocurre en los genios. Viven todo ideal que piensan sin detenerse por incomprensión de los demás, sin perder tiempo en discutirlo con los que no han pasado. La energía juvenil crea la grandeza moral de los pueblos. Cada generación debe llegar como ola vigorosa a romperse contra la molde del pasado para hermosear la historia con el iris de nuevos ideales. Juventud que no embiste es peso muerto para el progreso de su pueblo. La energía es virtud juvenil. Quien no la adquiere precozmente muere sin ella. Solo la juventud tiene la mente plástica para abarcar el panorama de la vida y el brazo elástico para vencer las resistencias ancestrales. Los hombres sin energía no cooperan en cosa alguna de común provecho. Dudan y temen equivocarse porque no han sabido pensar y nunca adquieren la confianza en sí mismos y la fe en los resultados indispensables para acometer empresas grandes. La eficacia personal finca en la cultura y en los ideales, la apatía del indolente y el fracaso de los agitados se incuban en la rutina y en la ignorancia. La incapacidad de prever y de soñar obstruye la expansión de la personalidad. Educando la energía, enseñando a admirarla, se plasmarán nuevos destinos de los pueblos. Repitamos a la juventud de nuestra América que ningún hermoso ideal fue servido por paralíticos y obstusos. No pueden marchar lejos los tullidos, ni contemplar los ciegos un luminoso amanecer. Los jóvenes que no saben mirar hacia el porvenir y trabajar para él son miserables lacayos del pasado y viven asfixiándose entre sus escombros. Voluntad, iniciativa, trabajo. De la voluntad, después de pensar, querer, la decisión oportuna es el secreto de los grandes caracteres. Por el pensamiento medimos en toda empresa nuestras fuerzas ante los obstáculos. Equivocarse es una culpa. Una vez pronunciado el sí, claro, recto, como un rayo de luz, la voluntad debe ser inflexible. Vacilar en mitad del camino es traicionar el pensamiento. Desfallecer es repudiarlo. La voluntad sana jamás traiciona ni repudia. Cuando falla, el hombre es una escoria. La voluntad sana jamás traiciona ni repudia. Cuando falla, el hombre es una escoria. Sin la firmeza de conducta no hay moral, no puede haberla. Las buenas intenciones que no se logran cumplir son la caricatura de la virtud. Los hombres sin voluntad se proponen volar y acaban arrastrándose, persiguen la excelencia y se enlodazan en ciénagas, conciben poemas y ejecutan críticas, sueñan vivir intensamente y se agitan en perpetua agonía. Nunca dicen hago, hace, que es
Nunca dicen hago, que es la fórmula del hombre sano. Prefieren decir haré, que es el lema de la voluntad enferma. Toda personalidad grande o pequeña posee principios que orientan su acción. Solo puede sentirse libre la que es capaz de seguirlos, sobreponiéndose a cuantas contingencias intenten desviarla. La voluntad no es frágil juguete de un albedrío absurdo. Su tensión es más grande cuanto más lógicamente responde a las premisas del carácter, y su eficacia se multiplica al aplicarse a la realización de fines bien pensados. El que sabe querer puede querer. La voluntad se prueba en la acción. Existen ciertas empresas destinadas y es de ignorantes el emprenderlas, pero es mayor el número de las que se miran como imposibles por falta de voluntad para ejecutarlas. Los holgazanes no emprenden nada y pretenden justificarse desacreditando las empresas ajenas. Si algo comienzan obligados por las circunstancias, nunca llegan al término de su obra. Vacilan ni dudan, tropiezan y caen. Tenemos harina porque el segador no duda ante la espiga madura, y estatuas porque el dudar no paraliza la mano del artista, y ciencia porque no vacila el sabio al entrar en su laboratorio, y poemas porque el poeta no se detiene a discutir la utilidad de su canto, y amor y prole y moral porque el corazón no duda al latir, ni el hijo al nacer, ni la virtud al obrar, y por ello es vida intensa que solo merecen vivir los hombres de rectilíneo querer. En las voluntades enfermas se apaga la esperanza de la perfección. La conquista de la personalidad y el entusiasmo por un ideal tórnase imposible cuando flaquea el esfuerzo que ponemos en perfeccionarnos. Las más frecuentes infelicidades arraigan en nuestra propia pereza. El barco no avanza si el marino soñoliento no abre sus velas en la hora propicia. Se desvía de su derrotero si el piloto no da a tiempo el buen golpe de timón. Por eso, la voluntad debe estar siempre lista para actuar. Con solo minuto de vacilación puede perder al hombre si en ese minuto coincide la oportunidad. Los necios se consuelan confiando en la providencia. Es más seguro y más digno confiar en las fuerzas propias. Es mejor ayudarse que esperar ilusorias ayudas para hacer lo que ha decidido. La ocasión suele sobrar al hombre, lo que le falta generalmente es la voluntad en el momento propicio. Incapacidad de querer engendra miedo a vivir. Tanto se apaga la vida cuando decrece la voluntad. La pereza y la inacción son los gérmenes de la miseria moral. El hábito de holgar suprime en los parásitos la aptitud para el trabajo. La abulia es el castigo final de los perezosos. No es en ellos una desgracia, sino una culpa. Se adquiere por la obra del paciente mismo, como las enfermedades vergonzosas.
La vida humana es gimnasia incesante de funciones armónicas. Deber natural del hombre es ejercitar su brazo y su mente. Quien viola ese deber comete una inmoralidad. Los órganos se amodorran y el espíritu se envilece. La inercia apoya la vida de los holgazanes, tornándolos incapaces de hacer cosa alguna para sí mismos y para los demás. Cruzarse de brazos ante un mundo moral que incesantemente se renueva es suicidarse, es morir de sed junto a las fuentes de la vida. Quien haya atentado así contra su dignidad debe curarse reeducando las funciones de su organismo y de su entendimiento. Para aprender de nuevo a ejecutar lo que se piensa, es necesario olvidar la palabra mañana. Ahora o nunca. Mañana es la mentira piadosa con que se engañan las voluntades moribundas. De la iniciativa. Son hombres los que aran su propio surco. Toda creación es fruto de la libre iniciativa y llega a su término sostenida por el sentimiento de independencia. Cuando has aprendido a querer y sabes lo que quieres, no te detengas en buscar fuera de ti los medios para ejecutarlo. Ninguna escuela, ninguna secta, ninguna camarilla podrá sentir como tú intensamente el ideal de arte, de verdad, de justicia, que tú mismo has concebido y que solo tú puedes realizar. Poeta y filósofo, apóstol o artesano, ten confianza en ti mismo, no sigas rutas ajenas, no subordines tu voluntad a otras voluntades, no te ampares de sombras que empañan, ni persigas protecciones que atan. De los que saben más, aprende sin imitarlos. De los que ofrecen más, apártate, no pidas. Si eres capaz de realizar tu ideal, no lo necesitas. Si eres capaz de realizar tu ideal, no lo necesitas. Si imponente, nadie te capacitará para realizarlo. Quiere con firmeza, con toda tu mente y con toda tu razón, poniendo en querer lo mejor de ti, la fe de tus fuerzas morales. El porvenir de los pueblos está en la libre iniciativa de los jóvenes. La juventud se mide por el inquieto afán de renovarse, por el deseo de emprender obras dignas, por la incesante floración de ensueños capaces de embellecer la vida. Joven es quien siente dentro de sí la fuerza de su propio destino, quien sabe pensarlo contra la resistencia ajena, quien puede sostenerlo contra los intereses creados. Sin ideales no puede haber iniciativa. Aquí hacemos una pausa.